Increíble toda la cantidad de violencias en las que hay veces nos vemos enfrentadas las mujeres o padecemos en algunas ocasiones. Hoy vamos a hacer un especial hincapié en el tema de la violencia sexual y hemos invitado a nuestros amigos de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Está Paola Andrea Duque, por acá va a leer, especialista en género, y Juliet Gómez Osorio, abogada directora de la corporación. Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Las chicas de los viernes. Cada viernes nos están trayendo un tema tan interesante, porque a veces, ya lo hemos dicho, la violencia se normaliza. Ya hemos estado acostumbradas a vivir con un montón de tipos de violencia. Identificarlo no es tan fácil. Y uno pensaría que la violencia sexual es súper fácil de identificar porque tiene que ver necesariamente con agresión, es una sola. Pero queremos, o con la manifestación del no deseo, ¿cierto? O ir en contraposición a él. Pero ¿qué es exactamente que se entiende como violencia sexual y qué manifestaciones tiene? Bueno, lo primero que hay que decir es que es como toda manera en la que se obligue a alguien a tener un contacto sexualizado en contra de su voluntad, se entiende como una violencia sexual, si ese contacto pues es sexualizado. Es muy importante entender que para que no se dé una violencia sexual, el consentimiento de la persona tiene que ser libre, tiene que ser expreso, no puede haber ninguna coacción o presión. Entonces, por ejemplo, si es una persona que tiene algún tipo de poder sobre esa víctima, el jefe o una persona cercana, porque de cada 10 casos, en 8 casos, la persona que agrede es una persona cercana a la víctima. Entonces ahí estamos hablando de que se altera un poco la autonomía y la posibilidad de decidir de la persona. Entonces ahí esto tiene que ver con lo que es la violencia sexual. Violencia sexual no es solo el acceso carnal violento o la violación. Cuando hablamos de violencia sexual también estamos hablando, por ejemplo, de obligar a alguien a ver pornografía, el uso ahora de las imágenes, de las fotografías con contenido sexual sin autorización, el exhibicionismo, los tocamientos. Esto también tiene que ver como con las formas de violencia sexual. Obligar a la pareja a tener relaciones sexuales cuando no quiere. También es una forma de violencia sexual porque lo que se protege acá es la autonomía y la posibilidad de decidir. Cuando a ti te están obligando, te están desconociendo tu autonomía, te están viendo como un objeto que va a satisfacer el placer o el deseo de quien te está obligando. Las señoras piensan que el esposo, porque ella es su esposo, su compañero, siempre tienen que tener sexo con él, y no es así. Si tú no tienes deseo y te obligan, pues ahí se materializa la violencia sexual. Hay un tipo de violencia sexual que a mí me asombra y es el tema de que cada mujer es libre de vestirse como quiera, de arreglarse como quiera, de ser como quiera. En fin, y muchas veces se escuchan casos donde ha habido agresión o ha habido violencia sexual y dicen, ella lo buscó, es que para qué se pone, es que para que andan tan ligeras de ropa, o mírenla como es de coqueta, miren no sé qué, ella se lo buscó. Y me gustaría hacer un especial hincapié porque es que no es nuestra culpa, o sea, así hayamos salido en bola, Dueña de mi cuerpo, puedo ser yo, vestirme como me dé la gana. Exacto, entonces hablemos un poquito también de eso, de cómo se sufre doble violencia, ¿no? O sea, ya desde el señalamiento también de la sociedad. Claro que sí. Bueno, en efecto, como ya ponía Juliet, lo que protege, digamos, el tema de la violencia sexual es la integridad y la autonomía, la posibilidad de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre la forma en que queremos también como relacionarnos y ejercer inclusive el dominio y las relaciones sobre nuestro cuerpo y nuestro placer. Hay algunas modalidades de violencia sexual que son poco abordadas, como las violencias reproductivas, las violencias obstétricas también, que son otras manifestaciones de violencia sexual, ¿cierto? Cuando existen, por ejemplo, esterilizaciones forzadas, cuando existen maternidades forzadas, cuando existen, por ejemplo, abortos no consentidos. Son manifestaciones o formas de la violencia sexual porque lo que se está haciendo justamente es como decidiendo y asumiendo decisiones por el cuerpo y la vida de las mujeres, ¿cierto? Inclusive que pues vulneran todos los derechos sexuales y reproductivos que son reconocidos. Incluso el derecho a la propia individualidad y a la decisión también. Lo que pasa es que con esto existen como tantas sutilezas que marcan la diferencia, porque por ejemplo, cuando es el tema de un abuso sexual y hay una violación, pues las cosas saltan a la vista, pero hay otras violencias sexuales que no tienen esas manifestaciones y que de pronto la gente dice, yo no denuncio porque ¿cómo lo voy a comprobar? ¿A dónde debo dirigirme para poder hacerlo? O cuando llegan, las víctimas vuelven a ser revictimizadas una y otra vez por la gente que trabaja muchas veces en los entes controladores, ¿o no? Sí, es verdad, se presenta la revictimización
revictimización, y creo que es muy importante comprender dos cosas. Primero, que ninguna víctima es culpable de que se presente una violencia sexual, independiente de dónde esté, de a qué hora esté, de qué ropa tenga vestida, porque a las niñas menores de 5 o 6 años también las abusan y no estaban vestidas de una u otra forma. Las menores de edad son las principales víctimas de violencia sexual en Colombia. Y también pues se presenta mucho la revictimización, pero a pesar de eso hay que alentar a las personas a denunciar y a buscar apoyo. Entonces es muy importante acudir a las instituciones de salud para activar la ruta. Tiene que atenderse como una urgencia cuando la persona hace referencia a que fue víctima de una violencia sexual. Se tiene que recolectar evidencia pues como probatoria de la ropa, lo que se encuentre allí, y también pues luego acudir a justicia para que la fiscalía pueda iniciar la investigación y entregar también las medidas de protección a las mujeres. Y pues aquí en la ciudad hay líneas como el 123 Mujer que pueden también acompañar en el momento en el que se presentan los hechos para evitar esa violencia institucional o la revictimización que a veces pasa cuando estamos intentando activar una ruta. En el caso de los menores de edad, en todos los colegios debería existir el código fucsia, es cierto, para que inmediatamente se enciendan las alarmas y sean acompañadas y protegidas también como menores de edad, ¿o no? Claro, el código o el protocolo fucsia es, digamos, el protocolo que se activa para las víctimas de violencia sexuales por parte de instituciones de salud, ¿cierto? En cualquier hospital tienen que brindar acompañamiento a una víctima de violencia sexual. En efecto, al interior de las instituciones educativas, primarias, secundarias e inclusive instituciones de educación superior, debería, ¿cierto? Es el deber ser, el Ministerio de Educación así lo ha previsto también, debería existir, digamos, una ruta para ayudar en la activación, ¿cierto?, ante las autoridades competentes, que como ya ponía Julie, pues en primera instancia, cuando existen afectaciones en salud física y en salud mental, tendría que ser como el hospital, ¿cierto?, las instituciones prestadoras de servicios de salud y también, digamos, el CAIBAS, la Fiscalía General de la Nación, a través de la unidad del CAIBAS, que es el Centro de Atención para Abuso Sexual, ¿cierto? Ahí en pantalla tienen toda la información nuestros televidentes, aprovechen, le mandan un pantallazo, porque esto no es tan lejano, esto no le pasa a los otros, esto le puede pasar a cualquiera. Ni tiene estrato social, ni tiene nivel de ¿saben qué me educación, gustaría? no tiene nada. Que habláramos un poquito de un fenómeno ahora que es a través de las redes sociales y a través de la pornografía también, pues remota. Entonces, casos así de familias donde están utilizando a las niñas, a los niños para explotarlos sexualmente, obtener algún lucro económico de él. El caso de quienes se están exponiendo también a través de los webcam, etcétera, etcétera. Y uno diría, esto también está incluido dentro del claro, tema de violencia toda sexual. la explotación sexual y comercial. Creo que el tema webcam es un fenómeno que hay que analizarlo como desde otras perspectivas porque tiene muchos elementos, pero por ejemplo el asunto siempre que exista explotación, es decir, que estén abusando de tu posibilidad de decidir, de tomar pues con autonomía las decisiones respecto a dónde y cómo hacerlo, y siempre pasa con las menores de edad. Siempre que se presente un caso de un abuso con una menor de edad, independiente de que ella haya consentido, para la normatividad se considera que es una violencia sexual. Que la filmen, así sea la familia, porque es que está pasando cantidades. Así sea la familia, que la filmen, nadie la está tocando, pero le están filmando, ya eso es violencia sexual, Sí. y eso tendría que Los denunciarse. besos son abuso sexual, el tocamiento es abuso sexual, el hacerlo sentir incómodo también es una agresión sexual. Es que muchas veces piensan, no, pero es que no hubo ningún acto sexual, pero todas estas manifestaciones también son violencia sexual. El acoso sexual, que digamos es un asunto más psicológico, o sea, no estamos necesariamente en presencia a veces pues, de un tocamiento, pero el acoso, que una persona todo el tiempo te esté haciendo comentarios, insinuaciones, que sean invasivos, también son una forma de Y hay acoso. algo también que pasa con frecuencia, digamos, o que puede suceder, que uno puede estar de acuerdo hasta cierto punto, pero llega un momento donde muchas mujeres dicen, ya no. O sea, y cuando Venga. dicen no, ya es no. Nos faltan dar las redes sociales de ustedes para que la gente pueda comunicarse, porque ustedes tienen un acompañamiento también en este tema. Si usted tiene dudas, vaya que ustedes tienen asesoría psicológica, además de la legal también. Si de pronto no sabe muy bien cuál es esa extraña línea entre la violencia o la normatividad, o las cosas que son normales, comuníquese. Ya sabe, 313-397-9539, 313-397-9539 o la fija 604-479-8898 en la colectiva Justicia Mujer. Muchísimas gracias No, por usted, estar con gracias a nosotros ustedes. hoy. Ay, nos gracias. falta tiempo, ¿cierto? Ahora y media, Pero para hemos estos pasado temas muy que bueno son y hemos tan aprendido de buenos, todo. Para ustedes, gracias por estar ahí. Besitos, un lindo fin de semana. Hoy hay luna llena en Escorpio. Así que disfruten esa luna llena y Es nos en vemos Aries. el lunes. No es en Aries, Sí, no, es creo en que sí. Aries.
Sí, sí, es en Aries. En algún signo Es en Aries. Chao. Esta escorpiona ya quiere que sea bella. Es en Aries.